El talento de Mateo Ruiz es extraordinario, pero para el mundo él es invisible. Atrapado entre el frío de un mercado de madrugada y las facturas médicas de un padre enfermo, sus sueños de diseño se ahogan en la realidad. 6 veces ha enviado su portafolio a la empresa más prestigiosa de Madrid. 6 veces, la misma respuesta automática lo ha rechazado. Esta es la anatomía de la desesperanza, la historia de lo que sucede cuando el sistema ignora el talento real, porque no tiene las credenciales correctas. Mateo ha llegado a su límite. Está listo para rendirse, pero en su momento más oscuro, en una acera mojada por la lluvia, ve a una anciana caída. Decenas de personas la ignoran. Él no. Mateo no lo sabe, pero la mujer a la que está ayudando es la única persona que tiene el poder de salvarlo o destruirlo. Si esta historia de empatía y destino te ha conmovido, y si crees que el talento merece ser visto sin importar de dónde venga, apoya nuestro canal. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. Y suscríbete para no perderte más historias que exploran las profundidades del espíritu humano. La mañana había comenzado como todas las demás, con el sonido estridente del despertador a las 5 de la madrugada y el frío de febrero colándose por las rendijas de la ventana del pequeño apartamento que Mateo compartía con su padre enfermo. Se levantó en silencio, con movimientos automáticos perfeccionados por años de rutina, y se vistió con la misma ropa de trabajo de siempre, pantalones vaqueros desgastados, camiseta térmica bajo una sudadera gris y las botas de trabajo que había comprado de segunda mano hacía 3 años. Antes de salir, se asomó a la habitación de su padre. Julián Ruiz dormía con la respiración entrecortada que se había vuelto normal desde que el enfisema pulmonar había comenzado a consumir sus pulmones. Mateo sintió el peso familiar en el pecho, esa mezcla de amor y impotencia que lo acompañaba constantemente. Dejó preparada la medicación de la mañana en la mesita de noche y salió hacia la oscuridad de la madrugada madrileña. El mercado municipal de Lavapiés era un universo en sí mismo, un hervidero de actividad que comenzaba cuando la ciudad aún dormía. Mateo llegó puntual, como siempre, y fue recibido por el patrón, Germán, con un gruñido que podría interpretarse como saludo. Durante las siguientes 4 horas, Mateo descargó camiones, organizó productos, limpió el suelo encharcado y atendió a los comerciantes que llegaban a comprar mercancía. Sus manos se entumecían por el frío, su espalda protestaba por el peso de las cajas, pero su mente escapaba constantemente hacia otros lugares. Mientras apilaba cajones de naranjas, imaginaba el diseño de un espacio comercial que optimizara el flujo de clientes. Mientras barría, observaba las líneas arquitectónicas del techo del mercado, pensando en cómo la luz natural podría aprovecharse mejor. Era su forma de sobrevivir, transformar mentalmente el mundo que lo rodeaba, mientras su cuerpo realizaba tareas que cualquiera podría hacer. A media mañana, durante el breve descanso para el café, Mateo se sentó en un rincón apartado y sacó su teléfono móvil. Era un modelo antiguo, con la pantalla agrietada, pero funcionaba lo suficientemente bien para revisar su correo electrónico. Tenía un mensaje nuevo y el corazón le dio un vuelco cuando vio el remitente. Mendoza Design Group. Durante los últimos 3 años, Mateo había enviado su portafolio a esa empresa en 6 ocasiones diferentes. Mendoza Design Group era una de las firmas de arquitectura y diseño de interiores más prestigiosas de Madrid, conocida por sus proyectos innovadores y su compromiso con la sostenibilidad. La empresa había sido fundada 30 años atrás por Antonio Mendoza, ya fallecido, y ahora era dirigida por alguien cuya identidad era casi mítica en el sector. Se decía que era la viuda de Antonio, pero nadie la veía nunca en público. Los proyectos seguían siendo excepcionales, la empresa seguía creciendo, pero su líder era un enigma. Mateo abrió el correo con manos temblorosas, leyó las primeras líneas y sintió como algo dentro de él se desmoronaba silenciosamente. Estimado señor Ruiz, agradecemos su interés en Mendoza Design Group. Después de revisar cuidadosamente su portafolio, lamentamos informarle que en este momento no disponemos de posiciones que se ajusten a su perfil. Le deseamos éxito en su búsqueda profesional. Era la misma respuesta educada y distante de siempre.
Palabras corteses que escondían una verdad brutal. No era suficiente, no encajaba, no pertenecía a ese mundo. Guardó el teléfono y se quedó mirando la taza de café que se enfriaba entre sus manos. A su alrededor los comerciantes hablaban en voz alta, reían, discutían precios, pero Mateo estaba envuelto en un silencio particular, ese que surge cuando una esperanza muere por enésima vez. Los días siguientes transcurrieron en una espiral descendente. El padre de Mateo tuvo una crisis respiratoria que requirió una visita urgente al hospital. Las facturas médicas se acumularon sobre la mesa de la cocina como recordatorios tangibles de la impotencia. Mateo pidió horas extra en el mercado, aceptó trabajos de carga y descarga durante los fines de semana, durmió menos de 5 horas diarias. Su cuerpo funcionaba en piloto automático, pero algo fundamental en su interior había comenzado a apagarse. Los cuadernos de bocetos permanecían cerrados. Las ideas, antes tan abundantes, ahora parecían triviales ante la urgencia de sobrevivir. Una tarde, mientras clasificaba tomates podridos en la parte trasera del mercado, uno de sus compañeros de trabajo, un hombre mayor llamado Esteban, se le acercó. «Tienes una mirada extraña, muchacho», dijo Esteban mientras encendía un cigarrillo. «Es la mirada de alguien que está en un lugar pero desea estar en otro». Mateo no respondió inmediatamente. Siguió trabajando con movimientos mecánicos. «¿Y qué importa dónde desee estar?», murmuró finalmente. «El mundo no funciona según nuestros deseos». Esteban exhaló el humo lentamente. «No, pero tampoco funciona si te rindes antes de intentarlo de verdad». Mateo soltó una risa amarga. «He intentado, Esteban. He enviado mi trabajo a todas las empresas de diseño de Madrid. Nadie mira más allá de mi dirección postal o de mi falta de título universitario. Para ellos, soy invisible». El viejo asintió comprensivo. «Puede ser, pero dime una cosa. ¿Sigues viendo belleza en el mundo o ya solo ves cajas de tomates podridos?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Esteban se alejaba, dejando a Mateo con un malestar que no podía nombrar. Esa noche, Mateo llegó a casa más tarde que de costumbre. Su padre ya estaba dormido, con el televisor encendido emitiendo el resplandor azulado que iluminaba tenuemente la sala. Mateo se preparó algo de comer, un bocadillo simple que masticó sin apetito, y luego se sentó en el sofá desgastado. Tomó uno de sus cuadernos de bocetos y lo abrió en una página al azar. Era el diseño de un espacio comunitario que había imaginado para su barrio. Un lugar donde los niños pudieran jugar, los ancianos descansar, donde hubiera plantas y luz y un sentido de pertenencia. Había trabajado en ese proyecto durante meses, calculando cada detalle, imaginando cómo transformaría la dinámica social del vecindario, pero mientras lo miraba ahora, solo veía la inutilidad de todo ello. ¿Para qué diseñar espacios que nunca se construirían? ¿Para qué imaginar un mundo mejor cuando el mundo real no tenía espacio para él? Cerró el cuaderno con más fuerza de la necesaria y lo dejó caer al suelo. El punto de quiebre llegó un martes gris de marzo. Mateo había ido al banco para solicitar un pequeño préstamo que le permitiera cubrir las deudas médicas de su padre. Se había vestido con lo mejor que tenía: una camisa planchada cuidadosamente, pantalones oscuros sin roturas visibles, los zapatos que reservaba para ocasiones especiales. Había preparado todos los documentos, había practicado mentalmente lo que diría, pero la reunión duró menos de 10 minutos. El empleado bancario, un hombre de mediana edad con traje impecable, apenas miró los papeles antes de negar la solicitud. «Su historial crediticio es insuficiente, señor Ruiz. Sus ingresos no cumplen con los requisitos mínimos para el monto solicitado. Lo siento». No había compasión en su voz, solo eficiencia burocrática. Mateo era un número en una pantalla, un riesgo inaceptable, una molestia menor en la agenda de ese hombre. Salió del banco con las piernas temblorosas y caminó sin rumbo durante horas. Madrid se extendía a su alrededor, vibrante y hermosa, llena de edificios espléndidos y personas que parecían saber exactamente hacia dónde se dirigían. Mateo se sentó finalmente en un banco del Parque del Retiro, ese oasis verde en el corazón de la ciudad que siempre había amado. Observó a las familias pasar, a los turistas tomar fotografías, a los corredores y ciclistas trazar sus rutas. Todos pertenecían a un mundo del que él era solo un espectador.
Había pasado 25 años siendo invisible, siendo juzgado por lo que no tenía en lugar de valorado por lo que era. Había trabajado hasta el agotamiento, había cultivado un talento extraordinario, había mantenido la bondad y la esperanza a pesar de todo, pero nada de eso importaba porque nadie lo veía realmente. En ese momento, sintió algo quebrarse dentro de sí, no con estruendo sino con un suspiro silencioso. Era el sonido de una rendición. «No puedo más», susurró para sí mismo, las palabras apenas audibles sobre el murmullo del parque. «He luchado, he intentado, he esperado, pero no puedo seguir siendo invisible, no puedo seguir gritando en silencio». No era una oración dirigida a ningún dios ni al universo, era simplemente una admisión de derrota, un reconocimiento de que había alcanzado el límite de su resistencia. Se quedó sentado mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas, colores que en otro tiempo habrían inspirado algún diseño en su mente, pero ahora solo eran colores, hermosos e inalcanzables, como todo lo demás en su vida. Cuando finalmente se levantó para volver a casa, lo hizo con los hombros caídos y una mirada vacía. Mateo Ruiz había sido derrotado no por la pobreza, sino por la invisibilidad. Por primera vez en su vida, consideró seriamente la posibilidad de dejar de soñar del todo. El miércoles amaneció con una lluvia fina y persistente que convertía las calles de Madrid en espejos grises. Mateo se despertó con la misma sensación de pesadez que lo había acompañado desde el día anterior, pero tenía que trabajar. Tenía que seguir moviéndose porque detenerse significaba colapsar por completo. Llegó al mercado empapado. Trabajó en silencio durante toda la mañana, respondiendo con monosílabos cuando alguien le hablaba. A media tarde, Germán le pidió que llevara un pedido especial a una floristería cercana, una entrega de hierbas aromáticas que la dueña había encargado. Mateo tomó las cajas y caminó bajo la lluvia que había amainado, pero no cesado por completo. La floristería Gardenia era un pequeño local encajado entre una ferretería y una panadería, en una calle lateral que Mateo había transitado cientos de veces sin prestar demasiada atención. Entró haciendo sonar la campanilla de la puerta y fue recibido por el aroma embriagador de flores frescas mezclado con tierra húmeda. La dueña, Lourdes, una mujer regordeta de unos 60 años con delantal floreado, lo saludó con calidez. «Ah, Mateo, justo a tiempo, cariño. Déjalas en el mostrador, por favor». Mientras descargaba las cajas, Mateo observó el interior de la tienda. Había ramos de rosas, tulipanes, margaritas, orquídeas. Había plantas en macetas, suculentas, helechos. Todo estaba dispuesto con un orden aparentemente casual, pero que revelaba un ojo experto para la composición. En un rincón, había un ramo especialmente hermoso, claveles rojos y blancos mezclados con ramas de eucalipto, atados con un lazo de arpillera. «Es precioso ese ramo», comentó Mateo sin pensar, las primeras palabras sinceras que pronunciaba en días. Lourdes siguió su mirada y sonrió con tristeza. Lo era. Estaba reservado para una señora que viene cada semana, pero acaba de llamar para cancelar. Su nieta iba a visitarla hoy, pero al final no pudo venir. Es una pena. La señora vive sola y siempre se compra flores cuando espera visita. Dice que alegran la casa. Mateo asintió distraídamente, pero algo en la historia resonó en él. Una anciana que vivía sola, que se compraba flores para sentirse menos sola. De alguna manera entendía esa soledad, esa necesidad de crear belleza en medio de la oscuridad. Cuando salió de la floristería, la lluvia había cesado por completo y un sol pálido intentaba abrirse paso entre las nubes. Mateo caminaba de regreso al mercado cuando vio a una mujer mayor caída en la acera, a pocos metros de donde estaba. Varias personas pasaban a su lado. Algunas miraban brevemente, otras simplemente aceleraban el paso hablando por teléfono o mirando sus pantallas. La invisibilidad de los vulnerables, pensó Mateo con amargura mientras corría hacia ella. Era una señora de unos 70 años, vestida con elegancia discreta, abrigo de lana gris, bufanda de seda, zapatos de tacón bajo. Había resbalado en un charco y se había golpeado la rodilla. Su bolso estaba abierto en el suelo, con su contenido desperdigado. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Mateo arrodillándose junto a ella.
La mujer levantó la vista y Mateo se encontró con unos ojos de un gris acerado, inteligentes y penetrantes a pesar del dolor visible en su rostro. «Me he caído como una tonta», dijo ella con una voz que delataba más vergüenza que sufrimiento. «La rodilla me duele, pero creo que no es nada grave». Mateo la ayudó a sentarse en el escalón de un portal cercano mientras recogía sus pertenencias. Un monedero de piel, unas gafas de lectura, un pañuelo bordado, unas llaves. La mujer se tocó la rodilla con cuidado y hizo una mueca. «¿Quiere que llame a una ambulancia?», ofreció Mateo. Ella negó con la cabeza. «No, no es necesario. Solo necesito descansar un momento. Vivo cerca, en el número 42. Si pudieras ayudarme a llegar». Mateo no lo pensó dos veces. Por supuesto. Durante el breve trayecto hasta el edificio de la señora, ella caminó apoyándose en el brazo de Mateo, cojeando ligeramente. «Me llamo Catalina», dijo ella. «Catalina Mendoza». El apellido resonó en la mente de Mateo, pero no hizo la conexión inmediata. Estaba demasiado concentrado en asegurarse de que no se cayera de nuevo. Llegaron a un edificio señorial, de esos con fachada de principios del siglo XX, portal amplio y ascensor antiguo con puertas de hierro forjado. Catalina vivía en el tercer piso, en un apartamento que dejó sin aliento a Mateo en cuanto cruzaron la puerta. Techos altos con molduras originales, suelos de madera de roble, ventanales enormes que dejaban entrar luz abundante. Pero lo que realmente capturó su atención fue el interior. Era una combinación perfecta de elegancia clásica y diseño contemporáneo. Muebles modernos convivían armoniosamente con antigüedades. Obras de arte abstracto colgaban junto a fotografías en blanco y negro. Plantas estratégicamente ubicadas creaban puntos focales naturales. «Tienes buen ojo», comentó Catalina, observando cómo Mateo miraba absorto el espacio. «La mayoría de las personas que entran aquí no notan estos detalles». Mateo se sonrojó, consciente de que había estado mirando con demasiada intensidad. «Perdone, es que es un espacio hermoso. La forma en que la luz natural se distribuye, como cada elemento tiene su lugar sin que se sienta abarrotado, es diseño excepcional». Catalina enarcó una ceja con interés. «¿Entiendes de diseño?». Mateo dudó. El viejo hábito de minimizarse a sí mismo surgió automáticamente. «No profesionalmente, solo me interesa». La anciana lo miró con una intensidad que lo hacía sentir expuesto. «Ayúdame a llegar al sofá, por favor». Una vez que Catalina estuvo sentada cómodamente con la pierna elevada, insistió en preparar té para ambos. Mateo intentó protestar, diciendo que debía volver al trabajo, pero ella fue inflexible. «No todos los días alguien se detiene a ayudar a una vieja que se ha caído. Lo mínimo que puedo hacer es ofrecerte un té». Mientras esperaba, Mateo no pudo evitar seguir observando el apartamento. Había estantes llenos de libros sobre arquitectura y diseño, maquetas de edificios en vitrinas de cristal, planos enmarcados en las paredes. En una mesa auxiliar había una fotografía de una pareja mayor, Catalina más joven junto a un hombre distinguido de pelo cano. Ambos sonreían frente a un edificio moderno que Mateo reconoció vagamente. Catalina regresó con una bandeja, moviéndose con cuidado, y sirvió el té en tazas de porcelana delicada. Durante la siguiente hora conversaron. Al principio, Mateo fue cauteloso, respondiendo con frases cortas, pero Catalina tenía una manera de preguntar que invitaba a la honestidad. Le preguntó sobre su vida, su trabajo, su familia. Mateo se descubrió contándole sobre su padre enfermo, sobre el trabajo en el mercado, sobre cómo había terminado allí a pesar de que sus sueños apuntaban a otro lado. «¿Y cuáles son esos sueños?», preguntó ella con suavidad. Mateo miró su taza de té. «No importa ya. Los sueños son para personas que pueden permitírselos». Catalina guardó silencio durante un largo momento. «He vivido muchos años, Mateo, y he aprendido que los sueños no son un lujo. Son lo único que nos mantiene humanos cuando todo lo demás intenta reducirnos a meras funciones». Algo en su voz, en la sabiduría melancólica de sus palabras, abrió una compuerta en Mateo. Comenzó a hablarle sobre el diseño, sobre cómo veía el mundo como una serie de espacios que podían ser mejorados, optimizados, transformados para servir mejor a las personas. Le habló sobre sus proyectos no realizados, sobre las horas en bibliotecas aprendiendo de manera autodidacta,
sobre los rechazos constantes. Envié mi portafolio a Mendoza Design Group 6 veces, confesó con una risa amarga. 6 rechazos educados. Supongo que soy persistente o simplemente tonto. Al mencionar el nombre de la empresa, vio algo cambiar en la expresión de Catalina, pero ella no dijo nada, solo asintió para que continuara. El problema es que para ellos, para todos, soy invisible. No tengo título universitario, no tengo contactos, vivo en un barrio pobre. Solo ven lo que no soy, nunca lo que podría ser. Catalina dejó su taza sobre la mesa con un movimiento deliberado. ¿Puedo ver tu trabajo? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. ¿Ahora? Ella sonrió. ¿Por qué no? Mateo sacó su teléfono, consciente de lo patético que podía parecer mostrar diseños profesionales en una pantalla agrietada. Pero comenzó a pasar las imágenes. Bocetos digitales de espacios comerciales, diseños de viviendas sostenibles, el proyecto del espacio comunitario para su barrio. Catalina tomó el teléfono y examinó cada imagen con una atención que Mateo nunca había experimentado. No era la mirada superficial de alguien siendo cortés, era la evaluación de un experto. Sus ojos se movían analizando líneas, proporciones, innovaciones. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista. «Tienes un talento extraordinario», dijo simplemente. «Un ojo innato para la escala humana, para crear espacios que sirven tanto a la función como al espíritu. Este proyecto comunitario especialmente tiene una sensibilidad social que rara vez veo en diseñadores experimentados». Mateo sintió que algo se removía en su pecho, una emoción peligrosa que se parecía a la esperanza. «Gracias, señora, pero...» Catalina levantó una mano. «¿Mateo? ¿Sabes quién soy?». Él negó con la cabeza, aunque el apellido Mendoza seguía resonando en algún lugar de su memoria. Catalina se recostó en el sofá. «Soy Catalina Mendoza. Mi difunto esposo, Antonio, fundó Mendoza Design Group hace 30 años. Yo fui su socia silenciosa durante todo ese tiempo, y desde su muerte hace 5 años, dirijo la empresa». El mundo de Mateo se detuvo. La taza de té casi se le cae de las manos. Usted dirige. No podía completar las frases. Catalina asintió. «Sí, y he revisado personalmente todos los portafolios que llegan a la empresa durante los últimos 3 años. Reconozco tu nombre, reconozco tu trabajo». El corazón de Mateo latía con tanta fuerza que casi le dolía. «Pero me rechazaron 6 veces». Catalina suspiró. «Y fue un error que cometo constantemente, juzgando basándome en credenciales y olvidando buscar el talento real. Mi equipo de recursos humanos filtra según criterios establecidos. Títulos, experiencia, referencias. Es eficiente, pero, como has demostrado, también es ciego». Se hizo un silencio tenso. Mateo sentía que estaba en un sueño, que en cualquier momento despertaría en su sofá desgastado. Catalina se inclinó hacia adelante. «Quiero ofrecerte un puesto en mi empresa. Empezarías como asistente junior, trabajando directamente bajo la supervisión de nuestro director de diseño. Tendrías acceso a proyectos reales, a mentores, a recursos. Podrías demostrar lo que vales». Era exactamente lo que Mateo había soñado durante años, la oportunidad que había rogado al universo. Pero en lugar de la alegría esperada, sintió una oleada de emociones contradictorias. Gratitud mezclada con vergüenza, esperanza teñida de sospecha. «No puedo aceptar», dijo finalmente, las palabras saliendo antes de que pudiera procesarlas completamente. Catalina parpadeó, genuinamente sorprendida. «¿Por qué no?». Mateo se levantó agitado. «Porque sería caridad. Me está ofreciendo esto porque la ayudé hoy, porque le di pena, no porque realmente valore mi trabajo». Su voz se quebró ligeramente. «He pasado toda mi vida siendo invisible, señora Mendoza. No quiero finalmente ser visto solo por lástima». Catalina se puso de pie también, ignorando el dolor en su rodilla. «Mateo, mírame». Esperó hasta que él la miró a los ojos. «No hago caridad en mi empresa. No he mantenido a Mendoza Design Group como una de las firmas más respetadas de Madrid durante 5 años, siendo benevolente. Te estoy ofreciendo esta oportunidad porque vi tu trabajo antes de saber que eras el joven que me ayudó. El hecho de que también seas una buena persona solo confirma que estoy tomando la decisión correcta».
Pero no sería justo, insistió Mateo, luchando contra el nudo en su garganta. No sería mío, sería regalado. Catalina guardó silencio durante un largo momento, y cuando habló de nuevo, su voz era suave pero firme. ¿Sabes cuál fue mi mayor arrepentimiento cuando Antonio murió? Que nunca tuvimos hijos. Construimos un imperio de diseño, transformamos el paisaje urbano de Madrid, ganamos todos los premios imaginables, pero no hubo nadie a quien transmitir no solo la empresa, sino la pasión, la visión, el porqué detrás de lo que hacíamos. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Veo en ti algo que no había visto en años, hambre real, no hambre de dinero o fama, sino hambre de crear, de dar forma al mundo. Eso no se puede enseñar, eso solo se puede reconocer y nutrir. Mateo sintió que las defensas que había construido durante toda una vida de decepciones comenzaban a resquebrajarse. Tengo miedo, admitió en voz baja, miedo de fracasar, de que descubran que no soy lo suficientemente bueno, de que... Catalina sonrió con comprensión, de que te vean por primera vez y descubras que no te gusta lo que ven. Mateo asintió, incapaz de hablar. Ese es el miedo de todos los que tienen algo real que ofrecer al mundo, continuó ella. Los mediocres nunca tienen ese miedo porque no tienen nada que perder. Pero tú has protegido tu talento como un tesoro secreto durante tanto tiempo que la idea de exponerlo te aterroriza. Mateo se dejó caer de nuevo en el sofá, agotado emocionalmente. Durante años había luchado por ser visto, por ser reconocido. Ahora que finalmente alguien lo veía realmente, se daba cuenta de que había otra batalla completamente diferente. Verse a sí mismo como alguien digno de ser visto. No sé si puedo, susurró. Catalina se sentó junto a él. Entonces no lo hagas por ti todavía. Hazlo por tu padre. Hazlo por ese espacio comunitario que diseñaste y que podría cambiar tu barrio. Hazlo porque cada día que desperdicias tu talento en cajas de verduras, es un día que el mundo pierde algo hermoso que solo tú puedes crear. Las palabras tocaron algo profundo en Mateo. Pensó en su padre, en cómo Julián había trabajado en la construcción durante 40 años, literalmente construyendo la ciudad con sus manos, pero nunca teniendo la oportunidad de diseñarla. Pensó en los niños de su barrio jugando en calles estrechas, sin espacios verdes. Pensó en todos los diseños que morirían con él si no hacía nada. Si acepto, dijo lentamente, necesito hacerlo bien, no por favoritismo. Si no sirvo, si no estoy a la altura, quiero que me lo diga. Catalina extendió su mano. Trato hecho. Y créeme, no soy conocida por mi paciencia con la incompetencia. Mateo tomó su mano, delgada pero sorprendentemente fuerte, y la estrechó. Mientras volvía a casa esa noche, con un contrato de empleo en su mochila que empezaría la siguiente semana, Mateo se detuvo de nuevo en la floristería Gardenia. Lourdes estaba a punto de cerrar. ¿Todavía tiene ese ramo de claveles?, preguntó Mateo. Lourdes asintió. Sí, cariño. ¿Lo quieres? Mateo sacó el dinero que había ganado ese día, prácticamente todo lo que tenía hasta el próximo pago. Sí, es para alguien que alegró su casa esperando una visita que al final sí llegó. Cuando llegó al edificio de Catalina, dejó el ramo en la puerta con una nota simple. Gracias por verme, M. No esperó a que abriera la puerta. Bajó las escaleras con un sentimiento que no había experimentado en años. La sensación de que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de comenzar de verdad. El lunes siguiente, Mateo Ruiz cruzó las puertas de cristal de Mendoza Design Group, vestido con ropa que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que había planchado con un cuidado casi ceremonial. La recepción era exactamente como la había imaginado en sus sueños. Minimalista, elegante, con una maqueta del skyline de Madrid, ocupando toda una pared. La recepcionista, una mujer joven de aspecto profesional, le indicó que subiera al tercer piso donde sería recibido por el director de diseño. En el ascensor, Mateo sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Las puertas se abrieron a un espacio diáfano lleno de mesas de trabajo, pantallas de ordenador mostrando renders 3D, personas concentradas en sus proyectos. Rafael Cortés, el director de diseño, era un hombre de unos 45 años con gafas de diseño,
y una actitud que oscilaba entre la eficiencia y la impaciencia. Saludó a Mateo con un apretón de manos firme pero sin sonrisa. La señora Mendoza me ha pedido personalmente que supervise tu integración. Normalmente no tomamos personal sin experiencia formal, así que espero que estés a la altura. No había hostilidad en su voz, solo franqueza. Durante las siguientes semanas, Mateo trabajó más duro de lo que había trabajado en su vida. Le asignaron tareas básicas al principio: digitalizar bocetos a mano, crear presentaciones, revisar códigos de construcción, pero observaba todo, absorbía cada conversación, cada crítica en las reuniones de equipo, cada decisión de diseño. Sin embargo, la integración no fue fácil. Algunos de sus colegas eran abiertamente escépticos. Durante un almuerzo en la sala de descanso, escuchó a dos diseñadores hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja. «Es el proyecto de caridad de la vieja», dijo uno. «Apuesto a que no dura 3 meses». El otro se rió. «Le hace sentir bien ayudar a los pobrecitos. Pero esto es un negocio, no una ONG». Las palabras dolieron más de lo que Mateo quería admitir, pero también encendieron algo en él, una determinación férrea de demostrar que merecía estar allí. Comenzó a quedarse después del horario laboral, estudiando los proyectos anteriores de la empresa, analizando qué los hacía exitosos. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada comentario valioso que escuchaba, cada técnica que aprendía. La primera verdadera oportunidad llegó 6 semanas después de su incorporación. Mendoza Design Group había ganado una licitación para diseñar un centro cultural en un barrio de clase trabajadora en las afueras de Madrid. Era un proyecto importante pero también complicado. Presupuesto limitado, comunidad con necesidades específicas, requisitos de sostenibilidad estrictos. Durante la reunión de equipo donde Rafael asignaba responsabilidades, Catalina entró en la sala. Era la primera vez que Mateo la veía en la oficina desde que había empezado a trabajar. Ella había mantenido cierta distancia profesional, evitando cualquier apariencia de favoritismo. «Me gustaría que Mateo participara en este proyecto», dijo Catalina con voz firme. Rafael no pudo ocultar su sorpresa. «Señora Mendoza, con todo respeto, este es un proyecto de alto perfil. Mateo todavía está en fase de aprendizaje». Catalina lo interrumpió con suavidad pero con autoridad. «Mateo creció en un barrio similar a donde se construirá este centro. Entiende a la comunidad de una manera que ninguno de nosotros puede. Quiero su perspectiva en el equipo». El silencio en la sala fue denso. Mateo sintió todas las miradas sobre él, algunas curiosas, otras resentidas. Rafael asintió con rigidez. «Como usted diga». Durante los siguientes días, Mateo trabajó en el proyecto con una mezcla de terror y éxtasis. El equipo estaba compuesto por 4 diseñadores senior además de él. Al principio, lo trataban con cortesía distante, asignándole tareas menores. Pero durante una sesión de brainstorming, Mateo finalmente encontró el coraje para hablar. «¿Puedo sugerir algo?». Todos lo miraron. Rafael hizo un gesto para que continuara. Mateo se acercó a la pizarra donde habían esbozado el diseño preliminar. «El diseño es hermoso, pero creo que está pensado desde nuestra perspectiva, no desde la de la comunidad». Uno de los diseñadores, Patricia, frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Mateo respiró profundo. «Miren, tienen una entrada principal impresionante con una escalinata amplia. Es visualmente impactante, pero en un barrio donde muchos ancianos y madres con cochecitos viven, es una barrera. Y este espacio abierto central aquí», señaló el plano, «está pensado para eventos formales, pero no hay espacios informales donde los vecinos puedan simplemente reunirse sin un propósito específico». Rafael se cruzó de brazos, pero había interés en su mirada. «¿Y qué propones?». Mateo comenzó a dibujar rápidamente en la pizarra. Mantener la belleza del diseño pero hacerlo más accesible. Rampas integradas en el paisajismo, no como añadidos, sino como parte del diseño. Crear pequeños nichos y rincones además del espacio central. Lugares donde la gente pueda leer, charlar, donde los niños puedan jugar bajo supervisión mientras los padres asisten a eventos. Y aquí, señaló otro punto, en lugar de un estacionamiento convencional, un espacio multifuncional que pueda servir como mercado comunitario los fines de semana.
El equipo guardó silencio, evaluando. Luego Patricia asintió lentamente. No está mal. De hecho, resuelve varios problemas de accesibilidad que teníamos. Durante las siguientes semanas, las ideas de Mateo fueron integrándose al diseño. No todas fueron aceptadas, algunas fueron modificadas, otras descartadas, pero estaba participando de verdad. Y en el proceso, algo cambió en cómo sus colegas lo veían. Ya no era el proyecto de caridad, era un miembro del equipo con una perspectiva valiosa. Una tarde, Rafael lo llamó a su oficina. Mateo entró nervioso, esperando alguna crítica, pero Rafael simplemente le mostró la propuesta final. Esto es bueno, Mateo. Realmente bueno. Has aportado una sensibilidad al proyecto que lo hace especial. Mateo sintió que algo se desataba en su pecho, años de duda e invisibilidad comenzando a desvanecerse, pero el verdadero punto de inflexión llegó durante la presentación del proyecto al ayuntamiento y a representantes de la comunidad. Mendoza Design Group tenía que defender su propuesta ante un comité que incluía a residentes del barrio. Mateo estaba sentado en la sala, observando cómo Rafael presentaba con su elocuencia habitual, pero cuando llegó el turno de preguntas, una mujer mayor del barrio levantó la mano. Todo esto se ve muy bonito en las imágenes, dijo con escepticismo, pero ustedes, los arquitectos de la ciudad, siempre diseñan para ganar premios, no para nosotros. ¿Cómo sé que este espacio será realmente para mi comunidad? Rafael comenzó a responder con argumentos técnicos, pero Catalina, que estaba presente, intervino. Mateo, ¿podrías responder a esa pregunta? Mateo se quedó paralizado. Todos los ojos estaban sobre él. Se levantó con las piernas temblorosas y caminó hasta el frente. Miró a la mujer que había hecho la pregunta y reconoció algo en sus ojos. El mismo escepticismo que él había sentido toda su vida hacia un mundo que prometía pero nunca cumplía. Tiene razón en desconfiar, comenzó Mateo, su voz ganando fuerza. Yo crecí en Carabanchel, en un barrio muy similar al suyo. Sé lo que es vivir en espacios que fueron diseñados sin pensar en la gente que realmente los usa. Caminó hacia el render del proyecto. Por eso peleé para que este diseño tuviera rampas, no solo escaleras, porque mi padre tiene enfisema y sé lo que significa ver un edificio hermoso al que no puedes acceder. Peleé por estos rincones pequeños, continuó señalando, porque sé que no todos los eventos comunitarios son conferencias formales. A veces solo quieres sentarte con un libro mientras tus hijos juegan cerca. Peleé por este espacio de mercado porque he visto cómo un simple mercadillo puede transformar un barrio, crear empleos, generar comunidad. Su voz se quebró ligeramente. Este proyecto no es solo mi trabajo, es el espacio que quería que existiera en mi propio barrio. Es mi forma de decir que ustedes merecen belleza, funcionalidad y dignidad, no como caridad sino como derecho. El silencio que siguió fue absoluto. Luego la mujer que había hecho la pregunta asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Ahora sí te creo, hijo. El proyecto fue aprobado por unanimidad. Cuando salieron del ayuntamiento, Rafael puso una mano en el hombro de Mateo. Eso fue extraordinario. No solo ganaste el proyecto, ganaste su confianza. Eso es algo que no se puede enseñar. Catalina esperó a que estuvieran solos para hablar con Mateo. Caminaron juntos por las calles de Madrid mientras el sol de la tarde pintaba los edificios de dorado. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó cuando te conocí?, preguntó ella. Mateo negó con la cabeza. No fue tu talento, aunque es considerable. Fue que usaste tu último dinero para comprarme flores a mí, una desconocida. En ese momento supe que entendías algo fundamental, que el diseño, en su esencia, no es sobre edificios, es sobre ver a las personas. Durante años, continuó Catalina, he dirigido esta empresa tratando de mantener viva la visión de Antonio, pero me había vuelto cínica, escondida detrás de procesos y criterios. Tú me recordaste por qué empezamos en esto. Se detuvo y miró a Mateo directamente. No te contraté por caridad, Mateo. Te contraté porque eres exactamente el tipo de diseñador que esta empresa necesita. Alguien que diseña no desde el ego, sino desde la empatía. Mateo sintió que las últimas barreras de duda se derrumbaban. Gracias, dijo simplemente, y en esas dos palabras estaba toda la gratitud de una vida de invisibilidad que finalmente terminaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de crecimiento.
Mateo trabajó en varios proyectos, cada uno enseñándole algo nuevo. Su padre Julián mejoró con el tratamiento médico que ahora podían costear, y aunque nunca recuperó completamente su salud, sus ojos brillaban con orgullo cada vez que Mateo le contaba sobre su día. El apartamento que compartían seguía siendo pequeño, pero Mateo lo había rediseñado con los conocimientos adquiridos, transformándolo en un espacio más funcional y luminoso. Una tarde de sábado, Lourdes de la floristería Gardenia lo llamó. «Mateo, tengo algo para ti». Cuando llegó, ella le entregó un sobre. «Una señora elegante vino hoy y dejó esto para ti». Mateo abrió el sobre y encontró una invitación. Era para la inauguración oficial del centro cultural que habían diseñado, pero también había una nota manuscrita de Catalina. «He estado pensando en ese proyecto comunitario para tu barrio que me mostraste. Me gustaría que lo presentaras formalmente a la junta directiva. Podría ser nuestro próximo pro bono. No es caridad, es inversión en comunidad, que es, después de todo, para lo que existe el buen diseño». Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante toda su vida, había cargado la dor de ser invisible, de gritar en silencio, de tener un tesoro interior que nadie valoraba. Pero ahora entendía algo fundamental. No había sido el mundo el que necesitaba cambiar primero. Había sido él. Necesitaba aprender no solo a ser visto, sino a verse a sí mismo. La noche de la inauguración del centro cultural, Mateo estaba de pie junto a Catalina mientras el alcalde cortaba la cinta. Cientos de residentes del barrio llenaban el espacio, explorando cada rincón, sus rostros iluminados con sorpresa y alegría. Niños corrían por las rampas que Mateo había insistido en incluir. Ancianos se sentaban en los bancos estratégicamente ubicados. Una mujer joven amamantaba a su bebé en uno de los nichos privados pero accesibles. «¿Ves eso?», preguntó Catalina señalando la escena. «Eso es diseño real. No está en las revistas ni en los premios. Está en una madre que puede participar de un evento comunitario porque diseñaste pensando en ella». Mateo asintió, incapaz de hablar por la emoción. Esa noche, de regreso a casa, Mateo se detuvo en el Parque del Retiro, el mismo banco donde meses atrás había tocado fondo. Se sentó y observó la ciudad que ahora veía con ojos diferentes. Ya no era un espectador de un mundo al que no pertenecía. Era un participante activo, alguien que estaba literalmente dando forma al futuro de Madrid, un proyecto a la vez. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Catalina. «Por cierto, la junta aprobó el proyecto de tu barrio. Empezamos en primavera. Prepárate para liderar tu primer proyecto como diseñador principal. Lo has ganado». Mateo leyó el mensaje 3 veces, dejando que la realidad se asentara. Había pasado de ser invisible a ser indispensable, pero lo más importante, había pasado de no verse a sí mismo a reconocer su propio valor. Se levantó del banco y comenzó a caminar hacia casa, donde su padre lo esperaba para cenar. Mañana volvería a la floristería Gardenia y compraría otro ramo para Catalina, no por obligación, sino por gratitud genuina, porque ella no solo le había dado un empleo, le había dado algo mucho más valioso, la oportunidad de ser visto, y al hacerlo, le había enseñado a ver realmente a los demás. El ciclo se había completado. La invisibilidad había sido reemplazada por propósito. Y Mateo Ruiz, el joven que una vez apiló cajas de verduras mientras soñaba con transformar el mundo, ahora estaba haciendo exactamente eso, un diseño empático a la vez. Porque al final la historia de Mateo no era sobre un golpe de suerte o una coincidencia mágica. Era sobre el poder transformador de ser visto y de ver. Era sobre cómo un gesto simple, comprar flores para una desconocida, podía abrir puertas que ningún currículum podía abrir. Era sobre entender que el verdadero diseño, como la verdadera humanidad, comienza con la empatía, la capacidad de ver más allá de las superficies, de reconocer el valor en lugares inesperados, de construir no solo edificios, sino comunidades. Y mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, Mateo llevaba consigo una certeza nueva, que cada persona que pasa invisible junto a nosotros podría ser exactamente lo que el mundo necesita, si tan solo nos detuviéramos a mirar realmente.